Recuerdo cada mañana cuando me despertaba de mi cama, me levantaba, bajaba a mi sala y desayunaba para posteriormente dirigirme a mi escuela. Es algo bastante nostálgico para mí. Recordar cada momento esos tiempos. El saber que no había tantas responsabilidades ni conocer tanto las atrocidades y problemas de la vida real. Tanto así, que me encantaba permanecer en mi inocencia. Tenía solo 6 años cuando entré a la primaria. La edad común, obviamente. Mi nombre es Esperanza. Tuve varias amigas especiales. Carla, Camila, Valeria y demás. Aunque, he de decir que ciertos hechos posteriores me demostraron que no era el caso. Pero no importa. No tuve muchos amigos. No me solía juntar mucho con los hombres. Pero tenía un amigo muy especial que para mí, destacaba de entre los demás. Su nombre era Cristian. Alto. Moreno. Delgado. Descomunalmente divertido y en general una buena compañía. Diría que tal vez me gustaba. Pero, no sabía lo que eso significaba en aquel entonces. Afortunadamente, todos los que me tocaron de compañeros de grupo eran bastante amigables. Así que los primeros 3 años la pasé bastante bien. Diría que me la pasé mejor de lo que la mayoría de chicos la pasan. Hasta que, pasé a cuarto. Los primeros días la pasé bien. Pensé que me la pasaría igual de siempre. Pero las cosas fueron diferentes por decirlo de algún modo claro. Un día, al llegar, vi a Cristian llegar llevado por su padre en su motocicleta. Nos saludamos bien. Pero noté que andaba algo decaído. Sé que no debería pensar que anda contando chistes por la vida sin ninguna razón. Pero, estaba diferente ese día. Andaba serio y pensativo. Parecía que sabía que algo en su mente estaba dando vueltas por su lóbulo frontal. Cuando llegamos al salón, todos estaban en sus grupitos. Cristian se fue con sus amigos, y yo decidí irme con mis amigas. Camila no había venido. Solo Carla y Valeria. Al llegar, nos saludamos. Aunque noté que ellas también estaban indiferentes. Pero, de una manera que me provocaba aún más sospechas. Ellas estaban aguantando una risa proveniente de quién sabe dónde. Me ocultaban algo. Que sorprendentemente, a mis diminutos 9 años notaba. Intenté convencerlas de decirme lo que me escondían con tácticas que en ese tiempo pensaba que eran bastante buenas. Pero me da pena decirles qué fue lo que hice. Ustedes imaginen qué hubieran hecho para convencerlas a sus 9 años. Exactamente. Algo terrible y que inevitablemente no funcionó. Pasamos las clases como normalmente. Se les fue la risa al concentrarse en las clases. Pero, a Cristian aún se le veía cierta incomodidad. No soy esa clase de mujeres que piensan que el mundo gira alrededor de ellas. Cada cosa extraña, cada error algebraico que sucede por una razón desconocida, sé que no sucede por mí. Pero juro que, había algo muy incómodo entre manos. Sentía que la razón de su incomodidad de alguna manera tenía que ver conmigo. Debido a su comportamiento tan diferente al común conmigo. Cosa que sucedió únicamente conmigo y no con todos los demás. Llegó el recreo. Todos salimos como siempre corriendo. Nuevamente me dejaron de comer una manzana y un sándwich. Algo que aún hoy, recuerdo con mucha nostalgia por lo inocente que era eso. Pero antes de degustar mi comida, vinieron mis amigas. Valeria me dijo que había un niño al cual yo le gustaba. En ese entonces, no sabía lo que era que alguien me gustara. Porque me habían dado un significado diferente al real. Entonces pensé que era algo raro, que yo le gustara a un niño. Pero mi niña interna tenía curiosidad. Me llevaron con el dichoso niño, que estaba alrededor de una enorme, simplemente masivamente gigantesca bolita de niños. Al llegar, todos hicieron los característicos sonidos de sirena de ambulancia. Me llevaron hasta el centro de atención y lo conocí. Un niño de estatura ligeramente mayor al promedio, blanco como la leche. Pero pecoso, rubio, con un corte de cabello estilo librito, que honestamente le quedaba bien. De momento la curiosidad se transformaba en algo difícil de describir. No era precisamente que me gustaba, pero había una emoción intensa que no me dejaba tranquila. Y me llenaba de cierta felicidad. Su nombre era Josep.
Cuando lo saludé, ahí fue cuando entendí por qué había una bolita tan gigante de niños. Era un niño particularmente especial. Tenía un comportamiento singular. Me veía, pero demasiado sonriente. Demasiado. Una sonrisa incómoda. No necesariamente tenebrosa, pero daba la impresión de que no había algo normal. Una postura extraña, brazos puestos de manera rara. Uno en la espalda y el otro en el estómago por alguna razón. Una postura encorvada y extraña. Playera naranja con pants gris oscuro. Claramente no llevaba el uniforme de la escuela. Respondió lento. Me dijo hola. Pero con un tono como de niño de 3 años. Queriendo aparentar algún tipo de sonido que haya sacado de un programa de televisión. Claramente había algo raro. Pensé que me jugaba una broma, hasta que Valeria se acercó a mi lado, y me dijo que Josep sufría del trastorno del espectro autista. Según ella, una enfermedad que vuelve loquita a la gente que la posee. Después supe que no era una enfermedad, sino una condición de vida. Mi reacción al instante fue desilusionarme. Al primer niño que le gustaba y era un niño con autismo. Eso sonó raro. Simplemente piensen que para una niña de 9 años era algo malo o extraño. Cuanto menos y en el mejor de los casos, especial. Me dijo, haciendo pausas muy largas, que sí quería yo ser su novia. Como buena niña de 9 años. Educada, que a su corta edad no anda pensando en esa clase de cosas, me negué. El niño, aún seguía con su sonrisa, moviéndose lento, mirando para otra dirección. De repente cambió su rostro a uno triste absurdamente llamativo. Claramente no era una tristeza que trataba de ocultar como Christian, sino, una que la mostraba sin remordimiento. Con una cara que solo podría describir como, sobreactuada. Empezaron los comentarios clásicos. No te merece. Búscate otra. Por fin te pusiste lentes. Etcétera. La bolita se fue dividiendo en partes mientras sonaba el timbre y yo me dirigía directamente al salón un tanto avergonzada por lo ocurrido. Sin saber lo que me esperaba a futuro. Ese día, ya no volví a ver a Josep. Y me la pasé, relativamente normal. Josep nunca volvió al tema de conversación. Solo me faltaba saber qué ocurría con Christian. Después de lo ocurrido le pregunté. Insistí e insistí mucho. Hasta que la única respuesta que me dio fue, debí haber sido más rápido. En aquel entonces, en definitiva, no supe lo que quería decir. Pasaron los días. Hasta el último día de clases de la semana. Viernes. Un día al inicio sin particularidad especial. En el receso, me fui a un área cercana a los baños junto a mis amigas. En la sombra enfrente del salón de segundo C. El cual, estaba en una esquina, donde había un túnel bastante largo sin luz. Que conectaba al otro lado de la primaria. Cerca del área de salida. Lo noté de reojo. Cuando noto algo que se está fijando en mí, trato de verlo disimuladamente porque sin importar quién sea, no quiero que reaccione de una forma que simplemente no quiero. Justo detrás de Carla desde mi perspectiva, estaba aquel oscuro túnel o pasillo. Y en la entrada, ahí estaba él. Josep. Mirándome fijamente. Yo solo lo veía de reojo. Tenía ojos grandes y azules, que a esa distancia eran tan llamativos. Sentía su mirada tan profundo en mi ser. Solo podía verle un ojo. Con su pupila color celeste. Me miraba con un tono muy inquietante, con una intención que su rostro solo reflejaba como incierta. Con una sonrisa que solo podía ver la mitad de la cara. La otra mitad, yacía oculta en la esquina de la entrada del túnel. Me sentía totalmente perturbada. Esa mirada era tan escalofriante. Como ver una pistola directamente al cañón apuntado hacia ti. De una manera fija. Sabía que algo andaba mal. Mi corazón se aceleró hasta que sonó el timbre. Hora de regresar al aula de clases. Después de lo ocurrido, no pude prestar atención en clase. Al llegar a mi casa, sentí un profundo alivio por alguna razón. Aunque realmente no pasé peligro alguno. Eso al menos quiero creer. Pasé todo el fin pensando en lo que pasó. En lo que pudo pasar. Tantas variables,
Tantos sucesos que pudieron ocurrir. El solo recordar su mirada me provocaba pensar eso. Agarré determinación y sentí que le había perdido el miedo después de mucho tiempo. Cuando llegó el lunes, busqué respuestas. Una amiga de Carla, que es amiga de un niño que va en el salón de Josep, me platicó más de él. Siempre se comportó raro. Lo dejan salir y entrar cuando quiere del salón, ya que es un discapacitado. Y según él, aprende de lo que sucede alrededor de él. En cierto modo era beneficioso. Así que le daban muchas libertades. La madre de Josep venía seguido a hablar con la maestra. La madre era una señora que, sin sonar irrespetuosa, era alguien bastante demacrada y parecía siempre enojada. De las pláticas que el amigo de Josep alcanzaba a escuchar entre la maestra y la madre de Josep, decía que siempre fue así. La madre pedía mayores libertades para su hijo. Algunas la maestra aceptaba, otras se negaba. La madre convenció a la maestra muchas veces debido a que le decía que en casa, Josep se sentía mucho más cansado y desanimado que en la escuela. Y quería aprovechar eso. La maestra siempre le preguntaba por qué. La madre contestaba siempre, debido a problemas con su padre. Los siguientes días la pasé normal. No hubo gran cosa. Seguramente para mí, fueron días más que normales. Pero, hoy lo recuerdo y solo me gustaría volver allí. Aunque no hayan pasado cosas interesantes. Entramos todos a sexto de primaria. No había sabido nada más de Josep. Solo lo veía andar por ahí. A veces, se iba a jugar con los demás niños. Cristian aún seguía con nosotros. A mi parecer, se había vuelto muy maco. Por decirlo de algún modo. Alguien que no tenía pesar en comportarse de mala manera en frente de maestros. No trayendo uniforme y no trabajando tanto. Ya no hablaba con él cuando se empezó a comportar así. De manera que, me distancié de él por sus cambios. Sin embargo, a veces notaba que se me quedaba viendo. Sonriendo. Pero tratando de esconderlo de alguna manera. De manera bastante tierna. Aunque, también nunca entendí por qué él tampoco me volvió a hablar. Todo nuestro grupito se había movido detrás de una piña gigante en los recreos. Una especie de árbol que tenía forma de piña. Nosotros simplemente convivíamos en esa área, alejada de todos los demás. Josep solo seguía hasta otro lado de la primaria. En la parte cercana a los baños. Cerca de aquel pasillo oscuro. Todo parecía bien hasta aquel asqueroso día. El día que toda mi vida se arruinó. Un cambio brusco, tan grotesco y horripilante que me quitó mi inocencia de la que tanto extraño. Al descubrir la verdadera maldad. Proveniente de un absoluto monstruo. Día soleado, y muy caluroso. Caminaba por los salones segundos. Por el calor, pasaba por la sombra. Me dirigía a los baños, pues había pedido permiso para salir al sanitario. Entonces, todo estaba desolado. Los salones segundos estaban en una actividad física. Así que, estaba totalmente sola. En ese día tan caluroso. Con pájaros sonando. Pero, sin nadie alrededor. Sin ninguna voz. O risa. Alguna señal, de que yo no estaba sola. Pasé la reja que delimitaban los baños. Pero, antes de entrar, noté una mirada penetrante. Que me dificultaba sentirme bien. Una aura tan pesada y dañina que sentí náuseas. Volteé y era Josep, mirándome desde el mismo pasillo oscuro. Allí en medio de la oscuridad. Solo, veía su silueta. Pero lo reconocía. Sentía que mi cuerpo se tensaba, del terror que me estaba provocando verlo. Parecía que mis instintos sabían, que ese niño no tenía buenas intenciones. Se acercó. Me sentía acorralada. Pensaba, ¿por qué me siento tan preocupada? No está haciendo nada malo. Solo es autista. ¿Qué es lo que sucede que me provoque tanto miedo? De repente se acercó más. Saliendo de la penumbra, con esa asquerosa y repugnante sonrisa. Me daba tanto asco verlo. Y a la vez no entendía por qué me provocaba eso. Se acercó a los lavabos fríos y, sin lavar, llenos de óxido. Con una infernal gotera que, en el momento, se me hacía eterna.
De repente, y sin previo aviso, abrió una llave. El sonido del agua caer violentamente me paralizó. Sonaba fuerte. Un sonido que hasta hoy sigo recordando profundamente. Después otra llave. Mi mente no entendía lo que sucedía. Y otra llave más. Nuevamente una más. Otra más, hasta llegar a la última. 6 lavabos sonando. Nadie alrededor. Solo él, y yo. Se acercó hasta estar enfrente a mí. Podía sentir su respiración en mi frente. Yo estaba asustada. Pero todo el tiempo intentaba engañarme a mí misma, tranquilizándome, pensando que lo que sucedía era un comportamiento normal de alguien con autismo. Tan aleatorio, y que, en ocasiones, puede ser perturbador. Entonces, le pregunté, ¿qué es lo que sucede? No me respondió nada. Su presencia alta y intimidante me provocaba pavor. Quería correr, pero mis músculos simplemente no me respondían. Estaba allí, tan vulnerable, expuesta y pura. Me tocó los hombros, con sus 2 manos. Frías y delgadas. Fue subiendo por mi cuello. Mis cachetes, y me dio un beso. No sabía cómo reaccionar claramente. Poco a poco sentí una presión que me empujaba hacia atrás hacia los baños. Conforme me empujaba, sentía como me exploraba. Cuando se cerró la puerta y estuvimos los dos, fue cuando supe que estaba perdida. La inocencia de una niña de 11 años se desvaneció por completo. Cuando él salió, metió mi mano en la taza del baño. Y cuando me encontraron llorando, sin saber qué había pasado, supusieron que había tenido un accidente con eso. Me llevaron a dirección. Yo traté de explicar lo que me sucedió. Pero nadie me creía. Todos pensaban que era un niño con autismo, alguien a quien proteger. Alguien ingenuo. No maligno por naturaleza. Alguien que según ellos, no era un monstruo. De cualquier modo, mis padres no sabían qué hacer. Me llevaron a terapia. Debido a que falté varios días, todos mis amigos se preocuparon. Cuando yo les dije mi versión, se asustaron mucho y enojaron. Se notaba que ellos sí sentían mi impotencia y entendían mi posición tan injusta. Me sentí bien, hasta saber de algo, que pasó poco después. Encontraron muerto a Josep enfrente de un estacionamiento cercano a la primaria. Pocos días después de que les conté a mis amigos lo que ocurrió. Había sido golpeado múltiples veces. Fue encontrado con una carta, que supuestamente confesaba lo que me hizo. Su madre, vio la carta y juró que, no era su letra. Y la verdad a este punto no sé si creerle o no. Perfectamente pudo ser una manera de intentar salvar a su hijo de la percepción de la comunidad. O, tal vez, si era verdad. No tengo idea. Después de eso, nunca más volví a ver a Christian. Desapareció sin dejar rastro. Nunca supe si le pasó algo. Simplemente dejó de venir. Rumores que llegaron hasta la clínica en donde sigo actualmente me dicen que se cambió de estado. He de decir, que su cara de molestia y asco al escuchar mi versión de los hechos era evidente, y ahora que lo pienso, tenía las herramientas necesarias para atacar a alguien. No sé qué habrá pasado, pero sí, sé esto. Soy víctima de una violación producida por un monstruo que fingió tener demencia. Un monstruo que a pesar de que corría en contra de todo sentido según la sociedad, lo hizo. Actualmente sigo luchando por recuperarme en la clínica de terapia en la que me encuentro. Esto que les cuento no es simplemente para desahogarme y esperar que mi testimonio se difunda. Sino que, es para enseñar que, si bien, no hay monstruos en cualquier parte, pueden salir de cualquier parte. Ojalá que nadie más viva lo que yo viví. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches.